resultados de la encuesta de satisfacción y formato evaluatorio, el poder del networking en las redes sociales y en el trabajo. ¿Por qué hemos querido hacer un par en el tema de compartir conocimientos y más bien compartir la experiencia de las vivencias y de las situaciones que a lo largo del año anterior hicimos? Primero, porque se hizo un esfuerzo grande en las asambleas informativas y la asistencia no fue la mejor, lo cual nos hace plantear este tema y hacer un alto con respecto a cómo nos estamos viendo, por qué unas cosas tienen tan alta participación y otras no se ve esa respuesta cuando todo es ser entendido por parte nuestra, tanto de ustedes como evaluadores, como por la entidad como entidad de autorregulación, que eso es un todo, que no solamente se trata de compartir un conocimiento, sino de conocernos, de entendernos, de conversar y de proponer y de escucharlos para poder trazar un camino eficiente y efectivo que nos contribuya a fortalecer nuestra organización. Cada vez nosotros ganamos un mayor espacio en muchos escenarios. Estamos llegando a algunas entidades con las cuales estamos tratando de darle forma y vida, condiciones y situaciones nuevas dentro de los diferentes sectores y la articulación de nuestro sector con la actividad evaluatoria, como es el caso de FENALCO, como es el caso de las universidades, como es el caso de algunas otras instituciones que nos han contactado y que venimos conversando en cómo tener una ampliación en ese frente y en ese compromiso de contratar y de generar espacios para el sector valuatorio. No es una tarea fácil, pero pensamos que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Ustedes saben, el apoyo de ustedes es importante porque a pesar de que nosotros tenemos oficinas de representación y muchas son de un papel importante en la región, como el caso, por ejemplo, de Lonjazán en Santander, que además a propósito al ingeniero Germán, felicitaciones por los 87 años que están cumpliendo en estos días. Sabemos que han hecho una labor muy importante en Santander y una lucha de frente y vertical frente a toda esta problemática del monopolio en el mercado con Fede Lonjas y también en la lucha por garantizar que los evaluadores cumplan y acaten la ley como es uno de los principios de la autorreguladora. Igualmente en el caso de Antioquia con nuestro amigo Víctor H. y Cora Lonjas, que también juega un papel importante en apoyo de nuestra labor, lo mismo que la lonja en el Tolima, en cabeza de Rafael y de nuestro amigo Jorge Tinoco. Ah, tenemos algunos otros apoyos, como el caso de Boyacá, con nuestro amigo Panqueva y su lonja. Otra que se me escapa, por ahí se me escapa, Natalia me ayuda si estoy olvidando algunas que se me va en estos momentos, pero a todas un reconocimiento muy especial. Y les decía que hemos tomado esto es porque es importante para nosotros, porque no estamos teniendo la respuesta, el esfuerzo que hacemos de desplazarnos a la provincia no lo tenemos como nosotros quisiéramos. Las respuestas a una encuesta que es esencial y en pro precisamente de toda esta actividad que desarrollamos, no la estamos teniendo y es necesario reflexionar sobre estas herramientas. Estamos pensando en nuevas generaciones de servicios para todos los evaluadores, la potencialidad y posibilidad de una plataforma que sirva de apoyo el trabajo que ustedes hacen, que es lo que hemos llamado la plataforma evaluatoria virtual, que seguimos trabajando en ella y tratando de darle forma no solamente desde el punto de vista funcional, pero sino y muy especialmente desde el punto de vista legal, ¿cierto? Y buscando otros servicios que sumen al apoyo de la actividad de ustedes. Entonces, por eso hemos querido tocar en este conversatorio la encuesta para que ustedes
aprecien la importancia, le aporten a ella y nos comprometamos a que esa herramienta nos la ayuden a empujar todos y a contestar y a mejorar con el ánimo de que cada día podamos tener un mejor proceso de retroalimentación y de fortalecimiento de nuestra actividad. Porque una de las cosas que uno ve en los grupos de WhatsApp es la queja permanente y las denuncias de muchos evaluadores que hacen avalúos violando todas las normas, que incluso utilizan inadecuadamente las herramientas y los instrumentos y las disposiciones legales del IGAD o de aquellas regulaciones que de una u otra manera debemos acatar en el ejercicio evaluatorio como tal. Pero se queda en eso, en los comentarios, sin que haya un aporte y un apoyo para denunciar, para actuar. Y si nosotros entre todos no garantizamos y no protegemos nuestro sector, nuestra actividad, tengan la seguridad que la lucha será perdida y será un desgaste inútil en la medida de que nos prestamos a especulaciones, pero no llegamos a aterrizajes. Y es responsabilidad de todos hacer que la actividad se respete, que la actividad se ejerza con el profesionalismo y que la actividad se ejerza con calidad en pro de un sector valuatorio respetado. Entonces, Natalia, procedamos a la encuesta. Si quieres, ve direccionando cada una de las comparte y vamos direccionando cada una de las respuestas. Bueno, aquí es importante resaltar el tema de los evaluadores que nosotros hemos señalado a lo largo de las asambleas en los últimos 2 años de empezar a darle identidad también de género. Bueno, aquí no nos colocó Natalia el dato de cuántos son el total de los evaluadores inscritos en la era, hombres, mujeres, para poder hacer el comparativo. Y el otro aspecto que de esta proyección se muestra es el tema de la edad. Como ven, la edad promedio prácticamente estamos en 55 años, es una edad promedio alta. Y por eso les decía yo en algunos de los conversatorios que uno de los temas que estamos tratando de desarrollar y de acercarnos por eso a las entidades de educación tiene que ver con la continuidad generacional. Es muy importante que estas nuevas generaciones que llegan con nuevos chips, con nuevas dinámicas y con nuevos conocimientos, se integren al sector y se integren con nosotros, los que venimos de vieja guardia y que podemos traer de pronto muchas cosas que no visualizamos de la modernidad de hoy. Incluso, como les decía, en el Congreso vamos a tener la participación de la mujer CAFAN 2025, la que acaba, 2024, que es la que acaban de nombrar ahorita en marzo en la Asamblea de CAFAN 2025, en una posibilidad de potenciar los institutos tecnológicos agropecuarios que están alrededor, por lo menos en Risaralda, con el tema del sector agrícola y que sería muy interesante poder incorporar a estos chicos que vienen con un proceso de formación tecnológica en el sector agrícola y que por consiguiente traen un amplio conocimiento del sector como tal y que puedan hacer esa idea de tener una especialidad de unos valores especializados en esa categoría o en esos alcances que precisamente ese proceso de formación les otorga. Y eso sería muy interesante porque ya vienen motivados, conocen el sector en el cual van a trabajar la actividad evaluatoria y sería un experimento interesante. Hay mucha disposición de, de Laura, creo que se llama, se me escapó el nombre, y estamos dispuestos, estoy pendiente de una reunión con ellos y visitar algunos de los institutos en Risaralda en un viaje que estamos programando
para coordinar con los rectores. Son cerca de unos 10 12 colegios tecnológicos agropecuarios en Risaralda. Vamos a ver cómo nos va con ese experimento, pero es muy importante por eso esta información. Vamos a la siguiente. El tema de la encuesta, como les decía, pues obviamente la encuesta no está teniendo el nivel de respuesta esperado. Ustedes ven, tenemos 1.366 evaluadores inscritos con ARAP y tenemos respuesta a la encuesta de 182. Estamos hablando más o menos de un 12%, que es un porcentaje muy bajo con respecto a la retroalimentación que podríamos tener. Y es muy importante conocer por qué se da eso, qué es lo que sucede, cuál es la inquietud, por qué nos da pereza destinarle 5 minuticos a la encuesta cuando entramos a descargar, por ejemplo, el certificado. Continuemos. Bueno, la respuesta por regional más o menos es del mismo talante. La regional norte que corresponde a todo lo que es de Antioquia hacia arriba, o sea, que incluye todos los departamentos de la costa y Antioquia. La respuesta fueron 39 de 343 evaluadores, el 11%. La regional 2 que es la centro, que tiene los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta y Bogotá, que cuenta con casi la mitad del total de los evaluadores inscritos en el RAS se encuentra en la regional y es una de las regionales más apáticas a las actividades de la era. Lo vimos en el Congreso celebrado en Bogotá, lo vemos en estas encuestas, el nivel de participación, pero manteniéndose obviamente dentro de la tendencia que tiene digamos, la media de la misma. En el caso de la Regional Oriente, y aquí por eso es que me gusta destacar tanto el trabajo de nuestros amigos Fuentes, en especial un saludo, Germán, para Alonso, que sé que de pronto se conecta, pero tiene ya algunas condiciones de salud que le han restado ese ímpetu que él tiene, pero ahí están especialmente el ingeniero Germán que ha ideado ese ímpetu y ese compromiso de igual manera. En la Regional Oriente tenemos 107 evaluadores, 27 respondieron a la encuesta, con un total de 25%. Como ustedes ven, es la regional de mayor respuesta. El eje cafetero, que tiene 106 evaluadores, 17 contestaron la encuesta con el 16%, un porcentaje pues mayor de la media. En la regional sur tenemos que es lo que corresponde a la ciudad de Cali, y ahí se me olvidaba mencionar a nuestro amigo Luis Carlos López de la lonja americana de la ciudad de Cali, también un excelente colaborador de apoyo con la actividad de la era, papel importante en el tema del Congreso en Cali y de los apoyos y de las actividades que desarrollamos, en donde tenemos un importante apoyo de nuestro amigo Carlos López. Eh, tenemos en la SUB tuvimos una respuesta de 42 evaluadores, el 2%. Se me olvidaba mencionar para regresar al norte, que recuerden que tenemos, digamos que la única lonja, digamos, por ahí tenemos alguna para concretar en Sincelejo, no hemos podido finiquitar el tema de la representación de ellos, pero la única lonja que está en la Regional uno Norte es Coralonjas y yo sé que aquí participan muchos de los evaluadores adscritos a esta importante
Lonja en Antioquia, no sé si andará por ahí el amigo Víctor H. La regional Pacífico, que corresponde a todo lo que es los territorios, territorios de llanos orientales, excluyendo el Meta, que hace parte de la regional centro. Entonces tenemos por el sur al, lo que es Nariño y todo lo que corresponde a los demás territorios de llanos orientales, Putumayo, Guaviare, Amazonas, que tenemos 23 evaluadores, contestaron la encuesta, 101 evaluadores inscritos, el 22%. Entonces, como Antonio, ven, esos somos nosotros, del Valle, del Pacífico. qué pena, sí, tiene usted razón. No La me confundas. sí, es que- sí, sí, Carlos, qué pena con usted. Sí, claro, tiene razón. Y está bien, Carlos, que No me proteste. asuste, no me asuste. Sí, claro, que en la regional pues es más grande. Cali con el mayor número y Popayán, que tiene también un número importante de evaluadores inscritos. Bueno, eh, el nivel académico. Si nosotros miramos el porcentaje en términos del nivel académico, vemos que nuestros evaluadores tienen un alto nivel académico. Y por eso es tan importante el tema que hablamos de conocimientos, de la invitación que hacemos para que muchos más evaluadores con estas formaciones, con estos niveles académicos, le boten el miedo al auditorio, le boten el miedo a la conferencia y, y se arriesguen a compartir sus conocimientos, proponiendo temáticas y abordando temáticas por parte de otros evaluadores y podernos salir de la carta permanente de colaboradores que tenemos, que a los cuales les agradecemos enormemente el desarrollo de los conversatorios, pero queremos también nuevos aportes, nuevas proposiciones. Incluso hay gente en el técnico por competencia laboral y en los tecnológicos con una amplia experiencia y un gran conocimiento que también los invitamos a arriesgarse. Pero mire que el nivel académico de nuestros evaluadores es realmente alto. Sigamos. Eh, esta parte de la encuesta que tiene que ver con el consumidor es porque es muy importante nosotros poder detectar qué nuevos mercados, hacia dónde se orienta esto y sobre todo qué aspectos son necesarios de abordar con mayor profundidad o en mayor número de veces para aclarar, para profundizar conocimientos en dichas áreas. Eh, y vemos, por ejemplo, que hay un porcentaje importante en el tema judicial. Y ustedes saben, como se han hecho ya aquí dos conversatorios, que estos temas judiciales tienen un aspecto bastante importante y que requieren de una especialidad, de una profundidad y de un conocimiento muy acertado, porque como yo lo he dicho, nosotros los evaluadores deberíamos de tener un santito identificado que nos permita a nosotros encomendarnos para poder diferenciar los dos momentos de un encargo evaluatorio, el glorioso que es cuando nos pagan y el doloroso que es cuando nos llaman al juzgado a defender el avalúo. Y por eso, santito, es que rogarle primero para que nunca llegue al doloroso, porque allá es donde nos ponen a prueba el conocimiento. Y por eso estos temas, incluso para el Congreso, tenemos proyectado el manejo de una temática dinámica. La estamos, o por lo menos la hemos planteado ya con Germán y estamos revisando unos dos o tres expertos, evaluadores, especialmente jurídicos, que permitan hacer la temática y la idea de lo que nosotros queremos desarrollar en este taller
de sustentación jurídica de avalúos. Es muy importante tener esa experticia porque puede que muchos no la hayan tenido y muchos le tienen temor a la misma y prefieren no atender el llamado. Y ustedes saben que no atender un llamado de una autoridad competente para un encargo evaluatorio tiene grandes problemas, tanto desde el punto de vista de la ERA como desde el punto de vista del juzgado mismo. Entonces, por eso es importante profundizar estos aspectos y sobre todo los temas gruesos de ello, como es todo el tema de servidumbres, como es todo ese tema de daño emergente, lucro cesante, ¿cierto? Pero aún incluso en avalúos simples, por falta de no tener la claridad del encargo, la precisión que el mismo requiere, se incurre en muchos errores al momento de atender el encargo. Digamos, la percepción de las categorías entonces con mayor demanda, pues definitivamente se concentran en estos dos sectores, urbanos y rurales. Pero recuerden que el tema de los recursos naturales y suelos de protección, aunque es un tema ligado al sector rural particularmente, también es cierto que tiene una normatividad y unos aspectos diferentes y delicados de tratar, y que la infraestructura puede estar ligada a los dos grandes sectores del inmobiliario, del rural y el urbano. Y el tema de conservación, pues definitivamente también va con una regulación y una reglamentación complementaria con respecto al tema urbano, ¿cierto? Y los inmuebles especiales, pues de igual manera, con una gran trascendencia de aplicación desde el punto de vista urbano. Por eso es importante entonces que en estos aspectos busquemos profundizar y buscar temas especializados para desarrollar conversatorios y actividades académicas que debemos preparar con debida anticipación, y ahí por eso la invitación. Y hay temas de poca o casi ninguna regulación y que los evaluadores hoy en día están enfrentando cada vez más encargos, como es todo el tema de la categoría 7 y la 8, ¿cierto? Y que no hay una reglamentación específica y que algunos dicen hay que aplicar la 620. Yo pienso que es errado decir aplicar la 620. Una cosa es que se utilice la metodología de mercados establecida en la 620 para estimar el valor de la maquinaria, pero la metodología y los factores con los que allí se utilizan en términos de vetustez o en términos de depreciación o en términos de modificaciones o repotenciaciones de los equipos, etcétera, pues no son precisamente ni están regulados en ninguna parte con respecto al IGAD. Y eso lo tenemos que tener claro para no crear confusión en la gente. Hay que saber utilizar los conceptos. Más bien sí debemos buscar, por ejemplo, la ISBER que tiene regulación, o apoyarnos en el tema de las NIF, que también tiene bastante regulación en aspectos relacionados con la claridad, el manejo y la orientación que allí se debe tener, ¿cierto? Incluso en los talleres que se han hecho en el Congreso y los invitados se han tocado temas de esta naturaleza. Estamos también revisando, como les decía, con el caso de Indavín. Ellos manejan muy bien estos temas fuera del tema urbano tradicional, pero estos temas de maquinaria, equipo, valoración de empresas son interesantes. Estamos evaluando con cuál taller podemos aplicar en ello. Y esas son metodologías técnicamente probadas y que pueden ser utilizadas en el país con base en la reglamentación, en lo que establece la normatividad. Y es que el avalúo es la estimación de valor técnicamente desarrollado. Y técnicamente desarrollado es con metodología que técnicamente se pueda probar. Entonces, aquí encontramos material que no tiene regulación
salvo el tema de intangibles, intangibles especiales, que en su mayoría, tanto desde el punto de vista de intangible, existe regulación, si bien es cierto, no hay metodología, y en estas metodologías de intangibles, pues la metodología BRAN, por ejemplo, pues es muy usada por parte de las empresas de valoración, la banca de inversión especialmente, para efectos de valoración de este tipo de activos de intangibles. Y los intangibles especiales, pues hay que apoyarnos mucho en la regulación de los códigos que actualmente existen y las regulaciones de MiCA. Pero sí es importante tener presente eso y por eso pues tenemos que buscar nosotros apoyo. Por eso les comentaba, por ejemplo, en la categoría 9 el trabajo que vamos a, o que iniciamos hace 2 años, se habían perdido, pero ya FENALCO había seguido avanzando con el SENA. Y en estos días tenemos ya una reunión de resumen de los avances y evaluación y valoración de esos avances para efectos de buscarle salidas a esa temática, por ejemplo, que es tan diversa y dispersa de la categoría 9. Bueno, ¿en qué porcentaje contribuye a la formación académica? Pues es claro que del porcentaje, del total de los audios contestados, pues obviamente la formación académica definitivamente tiene un peso enorme en el proceso de los evaluadores como tal, del desarrollo de su ejercicio evaluatorio. Y la prueba está en que entre mediana y sin marcar, pues es muy escaso, muy pocos los que lo consideran. Realmente la formación, a lo que le apuntó ANAP desde antes de nacer, de ser la gestora del primer programa de avalúos de competencias laborales en Colombia, de impulsar el desarrollo de estas y de controlar el desborde de estas formaciones después fruto de los mercantiles de la educación en Colombia, pues creo que hemos dado un paso importante. Afortunadamente el régimen de transición terminó. Hoy en día el RNA le fue revocada su certificación ONAC. No sé qué habrá pasado con algunos de los valores que no pudieron hacer su renovación y que deberán estar buscando pues el poder solucionar su problemática de régimen de transición a régimen. Bueno, sigamos. Eh, la calificación de los canales también nos interesa mucho la percepción, el conocimiento, la percepción que ustedes Yo tienen necesito que hagan una esto, de la pero realidad, presencial. ¿sí? Es importante que no lo, que lo conozcamos, que lo tengamos presente. Natalia, apágale por ahí el micrófono, estamos interfiriendo. ¿Qué pasó? Estoy silenciando unas personas que tienen el micrófono abierto. Les agradecemos a los que tienen el micrófono abierto, lo cerremos para que no interfieran la presentación. Bueno, la era y los servicios, los formularios, eh, el color oscuro o verde oliva es malo, el color naranja, rosa, yo no sé, esto aquí se distorsiona mucho, es bueno y el azul es excelente. Y la percepción de quienes usan los servicios y respondieron la encuesta, pues nos dan la razón y nos dan un calificativo excepcional a los servicios de la entidad. Es el reconocimiento al trabajo de un equipo, al compromiso de un equipo de trabajo entregado y dedicado a prestar el mejor de los servicios que contribuya a la satisfacción de las necesidades de nuestros evaluadores. Entonces, tanto por correo como telefónicamente, pues las calificaciones son bastante meritorias al equipo de trabajo de la autorreguladora. Sigamos. La información publicada en trámites de páginas web también se está valorando muy bien.
Ustedes saben que desarrollamos una campaña muy importante después del segundo semestre del año pasado, donde cambiamos todo el esquema de proyección y de desarrollo de las redes sociales y de la información manejada en ellos y la información publicada en nuestra página web. La Biblioteca Evaluatoria Virtual tiene un cúmulo de conferencias, de charlas, de artículos que son altamente productivos e informativos y didácticos para los evaluadores que debemos consultar y que no debemos de malograr esas herramientas que están ahí disponibles para consulta permanente. Los mismos conversatorios quedan disponibles en la plataforma para volver a revisar conceptos, apreciaciones. Lo mismo la información de los congresos después de determinado tiempo se deja a disposición en la biblioteca evaluatoria virtual. Digamos, el nivel de satisfacción, como ven, esta pregunta pues ratifica los niveles de la anterior. El nivel de satisfacción pues es alto, porque de 183 o algo así de encuestas contestadas, pues 159 dan un nivel de satisfacción frente a un 22 medianamente satisfecho, lo cual quiere decir que la labor se está haciendo bien y por eso es importante el apoyo y la divulgación de todos ustedes. Sigamos. En los eventos organizados, como ustedes ven, los conversatorios tienen un alto nivel de aceptación. Las asambleas informativas y los congresos, digamos que tienen un nivel de aceptación acorde al nivel de asistencia, porque pues obviamente si la participación en estos dos eventos no es abundante, pues obviamente no son equiparables con el conversatorio, porque mientras en el conversatorio tenemos una participación promedio que está entre 100 y 130 evaluadores e inscritos 230, entonces, pues eso quiere decir que la cifra esta es alta, es porque la participación es mayor acá y porque tanto el Congreso como la Asamblea precisamente no tienen el mismo nivel de participación. Esto obviamente consolidando la información por regionales. Entonces es importante que que es un evento que tenemos que aprender a apreciar. ¿Por qué es importante aprenderlo a apreciar? Hombre, es que en los congresos, y ustedes lo están viendo ahora que están en la gran mayoría de los congresos, por ejemplo, del sector eléctrico, todo el material que de allí se desprende, toda la problemática del país que de allí se da, todo el descubrir esas dificultades y esas proyecciones que para el país se van viendo y que van empezando a generar consecuencias. Eso es lo que buscamos nosotros en nuestro Congreso de igual manera. Por eso la importancia de invitar a autoridades, porque si nosotros no miramos la autoridad que regula el sector, si nosotros no miramos el gobierno y las afectaciones que pueden tener, pues ni nos enteramos y nos desconocen el sector. El sector tiene que cada vez ganar mayor peso, tiene cada vez ganar mayor participación, tiene que tener mayor presencialidad. Y eso no lo solamente lo hace la ERA, sino lo hacemos absolutamente todos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fortaleciendo los eventos, las programaciones de la entidad, porque nos da presencialidad. Nosotros buscamos la interacción y estamos abiertos a cualquier conversación que cualquier regional, que cualquier gremio de los que están adscritos a nosotros nos indiquen de reunirnos, de buscar conversar con ciertos personajes del orden nacional que pueden de una u otra manera llegar a favorecer o a afectar el sector. Estamos abiertos, pero que también cumplimos una función de carácter gremial. Sigamos. La revista Costudata, que indudablemente
nos apuntamos un kit por ser la primera era en ofrecer este servicio. Y como yo digo, si nos copian es porque lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Y también lo hacemos que están detrás de nosotros mirando qué hacemos, qué innovación traemos e inmediatamente se implementa al otro lado. Pero eso no nos preocupa porque en de cuenta es la satisfacción de saber que lo estamos haciendo bien y que vamos un paso adelante. Y lo que sí no vamos un paso adelante es en las arbitrariedades, en los excesos de cobros o los cobros que no tendrían razón de ser que se hacen al otro lado. Aquí tratamos siempre, el principio es tratar de hacer que esto sea un costo el menor posible dentro de las potencialidades que la ERA tiene de garantizar la normatividad que nos obliga a tener una estructura determinada. Entonces, esta costudata pues ha sido una herramienta que a veces a uno también lo decepciona y aquí quiero referirlo porque creo que lo he mencionado en varias ocasiones. La herramienta que antes se descargaba, hoy no se descarga. La herramienta que antes era en papel, hoy es en digital. Pero lo más triste, y lo veo yo, hablo por los grupos de WhatsApp, y tengo muchos, pero no participo, simplemente veo, observo y escucho, porque eso es parte de la labor de tener en la cabeza el comportamiento del sector. Pero se veo muchos que aún todavía, entonces ahí me queda a mí la inquietud, es que no son evaluadores con RA, entonces, ¿cómo hablan de avalúos y de presentar avalúos? Segundo, o si son evaluadores con RA, es que a ese nivel nos adquiere la pereza, discúlpenme la expresión, o la indiferencia de darnos pereza de entrar a la página y mirar la costudata, de estudiarla, de analizarla para un cargo específico cuando ahí está la herramienta. Y entonces yo sé el espíritu de colaboración de algunos otros que se toman la molestia de enviarle la costudata, pero si ustedes miran, lo que envía son 14 paginitas. La página de costudata son 240 a 250 páginas. Y entonces la inquietud sigue rondando. Nos conformamos con 14 páginas. ¿Qué tipo de trabajo hacemos? ¿Realmente investigamos? ¿Tenemos ese desarrollo de esa condición natural e innata del evaluador? Porque todo buen evaluador es investigador por naturaleza, porque no se puede quedar con lo que le entregan. Por eso de usar las cifras o los datos de una plataforma simplemente para colocar ahí sin verificar, sin investigar, sin profundizar, sin comprobar, pues eso es supremamente delicado en términos de un buen ejercicio evaluatorio. Entonces uno dice, si ahí está y las dos entidades las tenemos ahora, entonces ¿por qué nos da pereza consultar la revista? Entonces ahí es donde viene la pregunta de, ¿o será que una gran cantidad de esos que se dicen evaluadores no son evaluadores? Eso vale la pena y que todos los que estamos comprometidos con esto reflexionemos y cuestionemos a nuestros colegas, porque es que eso significa profesionalismo, eso significa calidad, eso significa idoneidad. Y si no exigimos eso, pues nosotros mismos estamos haciendo que nuestra profesión no sea valorada y que cada vez sea más amenazada. Incluso nosotros recientemente, yo les había comentado que en el caso de Avid, por ejemplo, si bien es cierto, por metrología no prosperó, por la delegatura del consumidor sí están dando. Y ahí hemos podido ver algunos requerimientos y algunas explicaciones a las cuales nosotros hemos hecho complementos porque consideramos importante no abandonar el proceso iniciado por nosotros, trasladado por metrología y también por nosotros al área a la delegatura del consumidor, porque aquí nosotros tenemos la responsabilidad de atacar todos los posibles frentes en donde puedan atajar este tipo de irregularidades. Y por lo menos por ese lado están dando todavía la acción.
Recientemente también nos encontramos con una plataforma a la cual contactamos porque o lo que estaban haciendo y digamos que por lo menos conversamos y quedamos de revisar tanto la publicidad que ellos estaban haciendo porque no cumplía y así lo entendieron y estamos pendientes de volver a reunirnos con ellos para ver y evitar que este tipo de cosas suceda. Entonces, por eso es ese cuestionamiento que yo hago con esta revista que es tan importante como herramienta de trabajo. Y aquí hay algo importante también de precisar. Esta es una herramienta que lo primero que hace la herramienta es advertir cuáles son las ciudades referentes. Y aquí hay unos costos que no se pueden trasladar como una simple copia de imagen a todas partes, que no son iguales los precios de Barranquilla con Bogotá, ni de Cali con Bogotá, digamos, de esas ciudades principales que son las que están dentro de la revista con respecto a, por ejemplo, los precios en las ciudades capitales de menor tamaño, como por ejemplo Manizales, Pereira, Santa Marta, Cartagena, etcétera. Ahí es donde está la capacidad nuestra de poder complementar la información o buscar las herramientas y los instrumentos estadísticos que me permitan hacer los ajustes que de conformidad con las normas y las disposiciones de la estadística debo utilizar. Entonces, no es esa rajatabla que se puede usar y por eso requiere análisis y requiere estudio. Y mucho más si hablamos ya de poblaciones mucho más pequeñas que tampoco se pueden trasladar porque hay factores que están afectando esos valores establecidos en una investigación a través de la revista Costudata. Eso es importante que se tenga presente. Digamos, Natalia. Bueno, respuesta. Bueno, aquí voy a dejar que Natalia maneje esta parte y tiene que ver con, esto es más como las preguntas que están incorporadas dentro de la encuesta, ¿cierto, Natalia? Señora. Bueno, entonces adelante, para que Natalia descanse de mi voz y escuche y vea una mejor y una mejor voz. No, búscamelo con la mano. Un momento. Bueno, la idea es ir desarrollando el cuestionario pues en conjunto con todos los evaluadores. Entonces pueden ir aportando las respuestas que ustedes consideren y pues a lo último vamos dando pues cuáles son las respuestas correctas. Entonces la primera es, ¿está obligado el evaluador a atender los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formule u ordene la ERA a cualquiera de sus seccionales? Como tal, la respuesta correcta, bueno, la respuesta que más tuvo votos fue el sí y la respuesta que menos votos tuvo fue el no. Entonces, pues efectivamente la respuesta correcta en este caso es el sí. ¿Siguen viendo mi pantalla, no es cierto? Sí. La siguiente pregunta es, ¿pueden hacer denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio por ejercicio ilegal de la actividad evaluatoria por persona no inscrita? La cantidad de personas que contestaron sí fueron 167 y las personas que contestaron no fueron 13 personas. En este caso, pues efectivamente la respuesta correcta es sí. Como tal, la ley del evaluador establece que como una obligación también, que si uno tiene el conocimiento de que una persona está ejerciendo ilegalmente la actividad evaluatoria sin encontrarse inscrita en el registro abierto de evaluadores, deberá denunciarlo. Esto lo puede denunciar ya sea ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante alguna de las dos ceras para, para poder llevar el respectivo proceso en su contra. La siguiente pregunta es,
¿Una persona jurídica puede inscribirse en el registro abierto de evaluadores? 48 personas contestaron sí y 131 evaluadores contestaron que no. Alguna persona que haya contestado que sí y que se encuentre pues en la reunión podría pues comentar él por qué considera que sí, sí puede una persona jurídica realizar un avalúo o inscribirse en el registro abierto de evaluadores. Pues sí, efectivamente no se puede, únicamente las personas naturales son las personas que se pueden inscribir en el registro abierto de evaluadores. Una persona jurídica, una empresa, no se puede inscribir en el registro abierto de evaluadores. Continúo con la siguiente pregunta. ¿El RA es la base de datos única y oficial de los evaluadores debidamente registrados en el país? 172 personas contestaron que sí y 10 personas contestaron que no. Efectivamente, y entonces, las personas que contestaron que sí estaban en lo correcto debido a que eh, únicamente el registro abierto de evaluadores es la plataforma oficial en la cual se deben estar inscritos, ya no es el RNA o cualquier otra plataforma, únicamente el registro abierto de evaluadores. Continúo con la siguiente pregunta. ¿El mínimo de horas de formación que requieren las entidades de educación para expedir un certificado de aptitud ocupacional como evaluador es de 700 horas? Efectivamente, sí, será la respuesta correcta, debido a que pues, el decreto 556 del 2014 establece dicho requisito y pues también como requisito para que las ERAs inscriban a evaluadores es que se encuentren aprobados por un Ministerio de Educación y que tengan un tiempo mínimo de 700 horas. Continúo con la siguiente pregunta. Para efectos de inscripción ante el RA, ¿puede actualmente una persona inscribirse bajo el régimen de transición con certificado RNA o UONAC? Aquí 35 personas contestaron que sí y 144 contestaron que no. Pues efectivamente, actualmente no se pueden inscribir mediante régimen de transición. Este régimen ya venció. Lo único que se puede hacer las personas que se encuentren en régimen de transición actualmente y se encuentren vigentes es renovar sus certificados, siempre y cuando no hayan dejado vencer esa vigencia. Pero actualmente únicamente se pueden inscribir mediante régimen académico, demostrando pues los conocimientos y aptitudes establecidos en el artículo 6 de la ley 1673. Estas preguntas ya van al respecto del decreto 1420 de 1998. Como tal, la pregunta es de verdadero y falso. Vamos para la ciudad. Entonces, la adquisición de inmuebles por remate o subasta pública, adquisición de muebles a través del proceso de expropiación por vía judicial. La mayoría de las personas contestaron que era verdad la primera pregunta y contestaron falso, pues pocas personas. Esta efectivamente es verdadero. Actualmente la adquisición de inmuebles por enajenación forzosa, de adquisición de inmuebles por Pero más enajenación micrófono, que hay una voluntaria y interferencia. adquisición de inmuebles a través de procesos de expropiación vía judicial, se puede hacer mediante pues, el decreto 14. Perdón un momentico, es que se está interfiriendo con las personas que tienen abierto el micrófono, entonces no se te entiende a veces. Gracias. Por favor, cerremos los micrófonos. Bueno, como tal, porque las otras dos respuestas son falsas.
Dice adquisición de inmuebles por compra de venta y adquisición de inmueble en las cuales se esté dispuesta la servidumbre. Esta es falsa, dado que pues no aplica directamente la transacción privada de compra y venta entre particulares ni a disputas sobre servidumbre, dado que el enfoque principal del decreto 1420 de 1998 es de regular los avalúos en procesos donde el Estado participa en la adquisición de inmuebles y especialmente en contextos de utilidad pública o pues de interés social. Por lo tanto, cuando es de compra y venta, pues no aplica. Por lo tanto, pues la respuesta es falsa. Continuó con la siguiente pregunta, pues con la siguiente respuesta que era la adquisición de inmuebles por enajenación forzosa, adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y adquisición de inmuebles a través de procesos de expropiación vía judicial. En este caso, la respuesta también se supone que es falsa, teniendo en cuenta que el decreto 1420 de 1998 refiere exclusivamente pues a bienes inmuebles y no se aplica a adquisición de bienes muebles ni a procesos de remate o subasta pública. Entonces, realmente ahí la trampita iba más sobre el tipo del bien, dado que, pues, como se comenta, es sobre adquisición de bienes muebles. Continúo con la resolución 1464 del 2012. Bueno, acá se preguntaba cuáles son los documentos que debe aportar para gestionar el avalúo en desarrollo de actividades o proyectos de utilidad pública e interés social. Entonces, las respuestas eran, no, esperen, esta no es. Un momento. Acá, la prueba pericial, el perito desempeña. Bueno, siguen siendo preguntas de verdadero y falso. No era con pregunta directa. Un momento. Entonces, el perito desempeña su labor con objetividad e imparcialidad y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de dar perjuicio a cualquiera de las partes. Pues claramente es verdadero, acá la mayoría de los evaluadores tuvieron la respuesta correcta. La siguiente es al respecto del dictamen de decreto de oficio. Si el perito no rinde el dictamen en tiempo, se le impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales y se le informará a la entidad en la cual depende o a cuya vigilancia esté sometido. Efectivamente, esa es pues una de las consecuencias y la mayoría de los evaluadores tuvieron correcta también la respuesta. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo, pues de contestación. Efectivamente, la respuesta acá es el color azul, verdadera, por lo tanto, pues la mayoría de los evaluadores la tuvieron correcta. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especial conocimiento científico, técnico o artístico. Efectivamente, pues por eso es que usualmente se hace la solicitud pues, de efectuar un avalúo. Por lo tanto, pues la respuesta es verdadera. Bueno, estas ya eran unas preguntas un poquito más complejas e igual hubo una muy buena respuesta. Con respecto a la resolución 1092 del 2022 del IGAC, ¿cuáles son los documentos que se deben aportar para gestionar el avalúo en el desarrollo de actividad o proyectos de utilidad pública e interés social? Entonces, la primera respuesta decía documentos que establezcan la antigüedad del propietario del inmueble. Dos, plano de construcción del inmueble que afecta con ocasión de la construcción de la obra pública. Tres, certificación de uso del suelo. La siguiente pregunta es, el plano de ubicación del inmueble afectado con ocasión a la construcción de obras públicas. Dos, documento que establezca la antigüedad del propietario del inmueble. O tres, registro civil del propietario. Pues esta claramente la podemos descartar por
por el registro civil del propietario. Continúo con la siguiente. Plano de la ubicación del inmueble afectado con ocasión de la construcción de la obra pública. Sí. Copia del certificado de tradición o consulta de la ventanilla única de registro, efectivamente, y certificación de normas de uso del suelo. Efectivamente, acá la mayoría de los evaluadores tuvieron la respuesta correcta. Con respecto a la resolución 1040 del 2023 del IGAC, ¿qué principio de la gestión catastral establece que la inscripción en el catastro no constituye título de dominio ni sanea vicios de propiedad? Teníamos el principio de calidad, pues efectivamente no. El principio de participación ciudadana, tampoco. Número de transacciones realizadas por el inmueble, entonces tampoco. Por lo tanto, pues el principio que está establecido como tal en uno de los artículos es el de la seguridad jurídica. Y ahora pasamos a cómo se dio la respuesta a los formularios. Tuvimos Natalia, 156. Natalia, espérame un segundo, por favor. Hacemos ahí dos espacios. Uno, para que los evaluadores pregunten si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia en términos general de la encuesta y en especial de estas preguntas. Yo le he dicho a Natalia que hiciéramos un ejercicio distinto y que pusiéramos por el chat las preguntas para que las contestaran y miráramos el nivel de quienes están presentes. Pero bueno, seguramente no alcanzó, ¿cierto, Natalia? Sí, sí, no, no alcanza. Por el Bueno, computador. bueno. Y lo segundo es que, como ustedes ven, si bien es cierto, las encuestas no han crecido y al contrario vienen decreciendo, por eso la importancia del llamado que hacemos. Sí nos satisface mucho que las respuestas cada vez son mejores. Entonces eso significa que los que ingresan ya conocen mejor las normas, tienen mejor conocimiento y ratifican eso que decíamos anterior en la encuesta del nivel académico y el conocimiento como apoyo, como herramienta esencial. Eso es positivo, pero queremos que crezca y vamos a ver si de una u otra manera esas preguntas dentro de la encuesta, por ejemplo, en el conocimiento, podemos buscarle otras formas de dinamizarlo, pero es muy importante esto que no es una autoevaluación, no es que estemos midiendo conocimiento, sino que esas preguntas están orientadas con base en las inquietudes que se plantean, con base en las problemáticas, para mirar de esas normatividades especiales que preocupan en el proceso evaluatorio, cómo podemos buscar a través de los conversatorios profundizar en ellos. Eso es bien importante, que esa es la razón y el sentido de ser. Por eso no le hemos de tener miedo a la encuesta, pero sí colaboramos con ella, pues haciendo que con base en ello podamos mejorar estos aspectos. El tema que Natalia va a presentar, que es el formato evaluatorio, si mal no estoy, ¿cierto, Natalia? Sí, señor. Esa es otra herramienta que va muy de la mano, eh, que va muy de la mano con toda esta temática y muy de la mano con algo que es la plataforma evaluatoria virtual. Porque como les decía, hemos hecho este primer ejercicio con este formato, pero ya es hora de que avancemos un poco más, porque la norma nos exige hacer seguimiento del ejercicio evaluatorio de los evaluadores inscritos. Incluso por ahí en alguna parte se habla de que acompañar, y eso resultaría absolutamente imposible, porque imagínate, tendríamos que tener un ejército nosotros detrás de cada evalúo que hace un evaluador. Eso no le cae en la cabeza a nadie. Entonces, por eso el formato evaluatorio es una parte importante de ir dando herramientas incluso para la misma encuesta. Ya lo vamos a ver en ese desarrollo. Pero de igual manera, nuestro objetivo que planteamos en Armenia 21, si mal no estoy,
de esa plataforma evaluatoria cada vez la tenemos más cerca. No como quisiéramos, porque no hemos logrado esa interacción que nosotros buscamos, pero tenemos algunos acercamientos y estamos mirando desde el ámbito legal hasta dónde podemos desarrollar esa herramienta a través de un convenio, de un software que los evaluadores en la ciudad de Cali, en la Asamblea Regional, pudieron ver y que vamos a llevar al Congreso, si logramos ponernos de acuerdo con la firma desarrolladora para que sea presentado oficialmente como una herramienta de trabajo y mirar hasta dónde nosotros la podemos subir en la plataforma con dos objetivos. Primero, que sea una herramienta de apoyo a la actividad del evaluador desde el punto de vista del proceso de supervisión y que obviamente nos sirva a la era para cumplir esa función de supervisión. Entonces, una herramienta de trabajo para el evaluador y una herramienta de trabajo para la era como elemento de supervisión. Y obviamente, pues eso implica grandes retos que es en donde hay que medir las responsabilidades, tanto desde la era, desde el punto de vista legal, como desde el software, desde el punto de vista de que no se pueda descargar, por lo menos como formato, sino descargar como encargo evaluatorio por parte de quien utiliza la plataforma. Y el reto para nosotros pues está ahí, en que eso no se permita por efectos de protección de datos, por protección de propiedad intelectual. Yo aquí en algunos chats que estábamos desarrollando mientras hacía las ponencias de algunas preguntas, decía que me preocupa enormemente el nivel de manejo irresponsable de información de los evaluadores, colocando o pidiendo información que además en muchos casos sacan de otros informes, violando un principio de la norma de la ley 1673 y es respetar el trabajo de los demás evaluadores, pero mucho más grave que es violar temas de propiedad intelectual. Y ya ha habido procesos disciplinarios por ese hecho, por manejo de información extraída de otros trabajos evaluatorios. Entonces, ese es un reto grande, pues no hemos todavía, hicimos un intento de presentarlo, no nos dio todo el tiempo suficiente y que se requiere para ello. Estamos trabajando ya con esta gente del software, mirando para llevarlo oficialmente al Congreso. Vamos a ver cómo avanzamos de aquí a allá y qué hemos podido lograr en términos de herramienta e instrumento de trabajo. Entonces, por eso este formato evaluatorio es importante para nosotros. Estamos haciéndole algunas modificaciones buscando un mayor nivel de profundización o de elementos complementarios, pero necesitamos la colaboración de los evaluadores. Continúe, Natalia. Sí, Ah, señor. bueno, no, perdón, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar para que demos un espacio de intervención. Sí, muy buenas tardes. Sí, buena tarde, ¿quién habla? Carlos Javier Corredor, doctor, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo me le va? Muy bien, adelante. Muy bien, gracias. Mira, lo que pasa es que yo tengo una inquietud al respecto sobre este formulario, ¿sí? No sé si de pronto no entendí o me perdí de pronto de la charla, aunque he estado presente. O sea, ese formulario, ¿qué fin tiene? O digamos, ¿se refiere a, digamos, encargos evaluatorios que habíamos hecho, particularmente como auxiliares de justicia, o qué tipo de informes son los que podemos aportar en ese formulario? Gracias. Carlos, no, no, aquí no hay diferenciación entre si es un peritazgo como auxiliar de la justicia o es un encargo evaluatorio para particulares. Es independiente de ello. Por eso, cuando se mostró en la encuesta anterior, había el sector que decía, sector juzgados, ¿era Natalia? ¿Cómo era que decía la Decía el formulario. judicial? Sí. Sector judicial, porque esos son todos esos, porque el perito o el auxiliar de la justicia que ejerce la actividad de evaluador tiene que tener RAB, porque recuerden ustedes que nosotros como evaluadores no hacemos parte hoy de auxiliares de la justicia.
porque simplemente el perito tiene que cumplir con las condiciones del Código General del Proceso en cuanto a la idoneidad como cualquier otra profesión. Entonces, por eso se hace esa separación. Pero desde el punto de vista del formato, ese no es una limitante e incluye absolutamente todo. Precisamente ese es el resultado de la encuesta, es decir, para el sector inmobiliario, para el sector de la construcción, para el sector financiero, para el sector judicial. Específicamente los del sector judicial están refiriendo a todos estos encargos que tienen que ver con los procesos frente al sector judicial específicamente, llámese auxiliares o llámese peritajes para el sector, para problemas de carácter legal en resolución de conflictos o lo que sea. Doctor, una pregunta. Es que con ¿Quién habla? Diego Saavedra, Ah, es que Diego. la justicia simplemente tiene que estar uno certificado por el RAM y sustentar su trabajo el día de la audiencia. Ese es Correcto. el Código General del Proceso. Los abogados, al instaurar la demanda, de una vez se lleva el avalúo profesional que esté certificado por el RAM. Eso es con el nuevo Código General del Proceso. Claro, correcto. Eso es lo que precisamente trataba de señalar. Usted lo precisa muy bien. No puedo ¿Alguna otra? levantar las manitos, no puedo ver las manitos porque no puedo ver las manitos. Sin embargo, si hay alguna otra pregunta, puede participar directamente. Bueno, Ernesto Barajas, ¿me escuchan? Sí, señor. Lo que dijo el compañero, pero es que el problema es que sí es evaluador de RAT, tiene las categorías, pero cuando lo coge el artículo 226 y entre otras le pregunta, ¿y cuál es su experiencia en la rama del Poder Judicial? Y los abogados de ahí se pegan. No, sí, que yo soy evaluador, pero yo no he intervenido en ninguno de los procesos, entonces no tiene una idoneidad calificada durante cierto tiempo con la rama del Poder Judicial en procesos judiciales. Y ahí es donde tratan de desestimar el peritaje, así sea excelente el peritaje, por no cumplir con que ya tiene experiencia en varios procesos, en deslinde, pertenencias, en servidumbres, el que sea de la rama. Entonces ahí es donde el juez puede decir, se desestima, no se tiene en cuenta este peritaje para el proceso y el evaluador queda amarrado de manos. Por eso es que es importante pues ir cogiendo experiencia en la rama del Poder Judicial para que no le ocurra eso cuando uno hace el peritaje. Y normalmente dicen, le pago el 50% para iniciar y después de la audiencia le pago el otro 50% para que lo sustente. Y en la sustentación, como no se tiene, no lo objetan, dicen, pues no es objetarlo, sino complementalo, aclárelo. Y le dice el señor juez, no se tiene en cuenta, entonces el evaluador pierde su platica. Entonces hay que tener Amigo, mucho cuidado. amigo, le hago la sugerencia de ese punto que usted es muy efectivo. Lo que pasa es que por lo menos yo tengo 20 años como auxiliar de la justicia, ¿sí? El artículo 226 del Código General del Proceso es el historial o la hoja de vida de los peritos donde tenemos que relacionar en qué tipo de proceso hemos participado con, bueno, son 10 preguntas el Código General del Proceso, el cual Sí. siempre pueden estarlo a cualquier avalúo para la rama judicial. Lo que pasa es que cuando hay peritos que están hasta ahora empezando y hacen un avalúo para el juzgado, las partes, no tanto el juez, bueno, también el juez, o las partes se le pegan de una vez, pero necesitamos que nos dan el artículo 226 del Código General del Proceso para mirar su idoneidad y su recorrido de perito dentro de la rama judicial. Eso es ¿cómo Requisito. requisito de la justicia y que también a muchos peritos, amigos que están empezando, pues los amarra porque no tienen ese historial. Yo por lo menos si me pongo a relacionar 20 años de peritajes con la rama judicial, pues me dan como en cuenta, o yo siempre relaciono los más cercanos y cada cual como pertenencias, posesiones, ejecutivos. Perdón, hago una aclaración ahí. Es de los últimos 4 años. Y Sí, para esto también dicen que en los últimos 10 años que haya presentado avalúos que no tengan que ver con dentro de los procesos con los abogados o con el juzgado. Pero de todas maneras ahí
le piden la experiencia y casi siempre los juzgados nombran peritos que hayan sido nombrados desde antes. Entonces los nuevos, ese es el detalle que tienen que comenzar a hacer pinitos ahí dentro del juzgado y que los juzgados los certifiquen. A ver, ambos me parecen muy importantes los comentarios y las aclaraciones que están Quiero haciendo. agregar algo si es posible, doctor. Sí, discúlpame un segundito y ya le... Bueno, adelante a ver si va orientado a lo que yo quiero también dejarles como precisado porque es muy valioso estos aportes que están haciendo. Adelante. Mire, en próximo conversatorio se va a tratar este tema del 226 porque veo que, o notamos, discúlpeme que antes era que no tenía sonido porque estoy fuera de la oficina y no pude atender, pero bueno, hay erróneas interpretaciones en muchos aspectos de índole técnico y jurídico por parte de muchos evaluadores. Con todo respeto, eh, un peritazgo, un avalúo, es un dictamen claro, exhaustivo, detallado, donde se tienen que explicar los métodos, las investigaciones efectuadas, su fundamentación técnica, científica, artística, las conclusiones, entre otras. No significa tampoco que el que no tenga experiencia judicial no pueda ser un perito. Ahí están hablando erróneamente o haciendo una equivocada interpretación. Eso no lo dice la norma. Y el juez tampoco puede conocer la idoneidad de un perito porque no tenga experiencia judicial. Si el tipo es un ingeniero civil, un arquitecto, tiene experiencia en obras y está haciendo un peritazgo sobre un puente, sobre algo de su profesión, no puedes acreditarlo así tenga, esté involucrado en un avalúo con el registro de evaluadores con la era que sea. Ojo con eso, la interpretación es clara. Y los requisitos del 226, por eso ahí se va a hacer un conversatorio sobre ese tema, porque hay dualidad, hay errónea interpretación y algunas otras circunstancias, sobre todo en los peritos que ya tienen su antigüedad como los que me antecedieron. Eso no quiere decir que porque no tenga experiencia no pueda ser un buen perito. Ojo con eso. Es más, uno como abogado, pues lleva un perito contundente, no lleva un principiante. Eso también es claro. Doctor Fuentes, Y perdón, digo. déjame terminar, por favor. Y De, la de- idoneidad se demuestra con los títulos y con la experiencia necesariamente, no necesariamente únicamente en el escenario judicial, en lo público o en lo privado también. Entonces, por eso el literal 3 creo, dice el del 620 pues acredite su profesión, oficio, con títulos, todo eso. La lista, también habla de la lista de publicaciones relacionadas con en materia del peritaje. Si él escribe poesía Sí, o libros, escribe libros artículos, científicos. entonces eso no va al tema. Es pues, definido con la materia del peritaje. Entonces, ojo con la interpretación. La lista de casos en que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos 4 años. Si lleva 20, no importan los 16 de atrás. amigos, es que no sepa, Dicha, es un perdóneme requisito. que A ver, déjeme terminar de hablar. Ya, vamos a Dicha, en la respetar. norma dicha lo dice, lista, en la norma lo dice. La norma lo dice. la norma Y es usted clara, como los buen últimos abogado, 4 años. usted como A buen ver, a abogado, ver, También usted dice la coge de norma cualquier por cosa que favor, que usted se a debe avalúe, ver, incluir hermano, el juzgado. la avalúo. adelante, ingeniero, por favor, respetemos la palabra. Ingeniero, adelante. Quisiera hablar también. ¿Aló? Sí, ya primero, o sea, por eso hay que levantar la manito y permitir que se haga el uso de la palabra con el debido orden y el respeto por las opiniones que se están emitiendo. Continúe, ingeniero. Bueno, parece que se le cortó la comunicación al ingeniero Germán. Doctor, yo hago una pregunta, es que no es que uno no diga, sino que es un requisito que exige la rama judicial, eso ¿Aló? no ¿Me es... escuchan? Sí, adelante, Bueno, ingeniero, que que la no sé norma si es se le fue el clara sonido. Sí. referente a que debe definirse en esa comunicación en cumplimiento de las 226 el despacho o el juzgado donde se han presentado los peritazgos. Así demuestra también su idoneidad y su experiencia.
Y sobre todo, señores, si no se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50 del Código General del Proceso, que no haya sido sancionado por situaciones inherentes a su actividad o profesión, todo eso. También declarar en su peritazgo, en su avalúo, si los exámenes, métodos, etcétera, son adecuados, o son diferentes, más bien, son diferentes de los que ha utilizado en peritajes anteriores. Eso es claro, porque es una de las preguntas que hace uno como abogado en un interrogatorio o el mismo juez. Eso es claro. Entonces, señores, la idoneidad se demuestra. La experiencia puede tenerla en el sector privado, no significa que sea un mal perito en el escenario judicial. Pero uno como abogado de una de las partes, pues es contundente, lleva un perito bien experto. Eso es claro. Listo. Bueno, Entonces, ojo con las interpretaciones, es lo que yo quiero agregar. Muchas gracias. Una mire, cosa, doctor Cifuente, mire lo que pasa. ¿quién habla? Échele, ¿Quién hijo. habla? ¿Quién habla? Ernesto Barajas, Ernesto Ah, Barajas. Ernesto, bueno, Sí, a ver, adelante, ¿qué es lo Ernesto. que pasa? Llegan y dicen, necesitamos un perito, en la rama del Poder Judicial, nombra a un abogado, de profesión abogado, lo nombra para evaluación de la línea del paso del oleoducto La Belleza, digamos, Una para CPV. que, sí, para que determine la ubicación, área, daños ocasionados y todo. Y el abogado es perito y es auxiliar de la justicia y se mete en semejante problema por coger el trabajo. Entonces hay que tener una razón de uso y hasta dónde son mis alcances, porque yo como abogado y no me apoyo en un personal idóneo para poder medir, para poder ubicar, para poder determinar lo que está pidiendo el juzgado y nos metemos en semejante vaca loca a presentarlos y a hacer un perjuicio a la persona que lo contrata. No, Entonces, ya lo hay, tengo para usar. entonces Perfecto. hay que tener mucho cuidado cuando el encargo evaluatorio, si me cubre, porque el decir, no es que tengo RAT, pero que tengo el RAT que tengo en intangibles especiales o en lo Mire, que sea, Ernesto, entonces mire, eso es sencillo, eso es hay que sencillo. saber, no, yo sé que sencillo es, me dan el trabajo a mí, soy abogado, pues contrato un topógrafo, contrato un agrónomo, contrato uno, pero si yo hago esa sumatoria, ¿cuánto le vale el peritaje el que lo va a pagar? Mire, 50 Ernesto, eso es millones, ¿no? sencillo. ¿Sí ve? Yo, Hay yo, que saber Ernesto, medirse, hay que saber por favor, medirse por con favor, el evaluatorio. ya digamos que las apreciaciones que son perfectamente válidas y están coincidiendo, y precisamente que antes no había identificado que era el ingeniero Germán, porque pues no me aparece aquí quién es, y además la voz la sentí distorsionada y él decía por qué era. Para concretar y cerrar este tema, es claro que lo que se ha dicho aquí es totalmente válido y está de conformidad, digamos, con lo que el Código General del Proceso establece. Pero uno de los puntos claves y decisivos que aquí encontramos, y lo estaba tocando en esto hacia el final, y tocó el ingeniero Germán incluso, es que un avalúo que es de carácter comercial, por eso el objeto, propósito y alcance del avalúo son fundamentales para poder aceptar o no un encargo evaluatorio. Pero también es fundamental para poder cotizar el encargo evaluatorio, porque en gran medida los problemas en los que se encuentran los evaluadores es precisamente por no saber cotizar y por no saber el riesgo y los alcances que un encargo evaluatorio posee. Y un encargo evaluatorio posee. Y es precisamente esa situación, que desde el encargo mismo, cuando se acepta, se están cometiendo errores que al final llevan precisamente a que yo termine en un juzgado. Por eso la cotización es importante.
como es importante lo que usted ha señalado, que además está en el código. Primero yo determino el objeto, propósito de alcance y con base en ello determino si acepto o no el avalúo o cuáles son los requerimientos que tengo que tener en cuenta para efectos de poder cumplir con ese encargo y los apoyos técnicos, los conceptos que yo requiero. Y tocaba un punto muy importante del costo, de que eso puede elevar. Señores, tenemos que tener nosotros claro, el trabajo de un evaluador cuesta. El trabajo de un evaluador implica un valor que tenemos que determinar en el tiempo porque no es solamente el encargo, sino las responsabilidades que se derivan de ejecutar ese encargo. Y precisamente por eso una cosa es el encargo que termina en un proceso y por eso las normas dicen que el juez determinará en eso el nombramiento o las partes determinarán si requieren pues precisamente peritos porque pues se ha suscitado una discusión con base en ese valor o si hasta ahora están haciendo el proceso. Esos son los temas que precisamente los evaluadores tenemos que ser conscientes de asumir esa responsabilidad cuando decimos que somos evaluadores y que en la medida en que vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo experticia para el desarrollo del mismo, pues vamos enfrentando retos mayores. A eso es a lo que nosotros llamamos y eso es lo que combatimos y evitamos o buscamos nosotros evitar que se produzca precisamente ese elemento de no ser responsable. Primero, porque pues está en pro de los mismos evaluadores. Segundo, porque aquí llegan quejas en el comité disciplinario y eso nos atiborra el trabajo y la gestión que hacen los miembros del comité. Y tercero, porque muchos de ellos terminan no atendiendo debidamente los requerimientos legales y entonces el problema se vuelve mucho más complejo. A eso es a lo que queremos atender y por eso todos estos elementos están encaminados a ello. Gracias y continuemos, Natalia. Sí, señor. Eh, Bueno, como tal, en esta primera pregunta más o menos, pues del formulario, nosotros revisamos cuántos avalúos se habían realizado o diligenciado en el formulario. La cantidad máxima para diligenciar era 5, por lo tanto, pues según dicha información hicimos este análisis. Pues hubo también varios formularios que lo remitieron con la anotación de que no habían realizado avalúos en todo el año o que no contaban pues con la información. Por lo tanto, pues tuvimos 15 personas que no realizaron avalúos en todo el año. En promedio, 26 evaluadores realizan un avalúo al año, 13 avalúos, pues 2 avalúos los realizan 13 personas, 3 avalúos al año lo realizan 9 personas, 4 avalúos lo realizan más de 7 personas y pues el gran número, que son más de 5 avalúos al año, lo realiza pues el gran número de 86 evaluadores. En este punto también es muy importante algo que uno detecta en la autorregulación y es que muchos llegaron a la actividad de manera fortuita y no fueron responsables con el proceso de inscripción. Cada vez va desapareciendo más ese tipo de evaluadores que llegaron fortuitos, pero todavía existen. Y por eso es muy importante insistir acá en la necesidad de estar atento a los requerimientos de la era, porque la desatención de los mismos implica violación de las normas de autorregulación. Y la era no le queda más camino que cumplir lo que a ella le compete y parte de esa competencia es precisamente la atención de los requerimientos de la era de los evaluadores o de aquellos que tienen que ver con la actividad evaluatoria. Por ejemplo, una designación del IGAT, una designación de las supersociedades, una designación de un juzgado.
y eso hay que atenderlo. Y existen las disposiciones legales que le permiten a uno justificar por qué no lo atiende. Pero el peor error y pecado que se comete por parte de los habladores es hacer caso omiso. Pensar que el hecho de que yo no conteste ya para mí no es obligación. Eso no es posible. Está notificado y debe responder. Y debe responder como le corresponde para evitarse inconvenientes. Sigamos, Natalia. Perdón, yo quiero hacer una pregunta, me disculpan. Mi ¿Quién nombre es habla? Edgar Castañeda de Jaime. Medellín. Sí, adelante, Eh, Jaime. no, Edgar Castañeda. Me dijo Jaime. No, Edgar Castañeda. Es que la pregunta es, ¿cómo es la forma que ellos lo contactan a uno? Porque es que no sé si sea el caso que lo hagan por edicto y uno no se dé cuenta. No sé si eso o va al correo de uno o va por formal con una carta a la dirección, a una dirección. ¿Cómo es la forma como ellos lo contactan a uno como evaluador? Edgar, qué buena pregunta. Mire lo que nosotros hemos hecho, porque lo hemos hecho con el trabajo coordinado a través de las asambleas informativas. Llevamos 2 años escribiéndole a todos los juzgados del país, a todos, de toda índole, solicitándoles que se respete y se acate la ley 1673, porque la verdad es que muchos jueces ni siquiera todavía la conocen. Y gracias a ese trabajo y a eso que se desarrolla, eh, muchos juzgados, casi que diarios nos llegan requerimientos de los juzgados para que le entreguemos la lista de los evaluadores del RAC que se encuentran en el área de influencia del juzgado. Y cuando digo buena pregunta es porque aquí viene la parte importante de la buena pregunta. Es que el evaluador está obligado a mantener al día su información. Y por eso cuando ellos piden el listado, pues están tomando la información que aparece del evaluador en el RAP. Entonces la importancia está en que si el evaluador cambió su correo, cambió su teléfono, cambió la dirección, pues está en la obligación de notificárselo a la ERA para que la ERA lo actualice en el RAP y se eviten esos inconvenientes. Porque ellos piden el listado y con base en la información del listado notifican. Entonces, ahí hay uno de los pecados capitales, digo yo, que cometen los evaluadores al no entregar la información y mantenerla al día. Es importante que eso se tome conciencia y pues ya, qué buena pregunta, de que esa información, si cambia, hay que notificarla inmediatamente. ¿Sí? Porque usted puede ser notificado por oficio, ¿sí? O puede ser notificado por aviso, perdón, ¿sí? Entonces evitemos esos problemas. ¿Y cómo? Pues teniendo la información al día. ¿Listo? Pero es así que lo hace. Muchas ¿Ok? gracias. Muchas gracias. Listo. Continuemos, Natalia. Sí, señor. La cantidad de avalos realizados como tal, si lo realizaban para entidades públicas o para entidades privadas. Para entidades privadas tuvo un número de 317 avalos y para entidades públicas 124. Al respecto de la cantidad de evaluados realizados por el sector, la mayoría se realizan pues por temas comerciales, teniendo una cantidad de 248 avalos que con fin comercial, del sector financiero 61, para juzgados o justicia 55, inmobiliario 39, el sector público 24, agropecuario 7, infraestructura 5 e industrial 2. Entonces, pues el gran número se encuentra pues en el sector comercial. Al respecto de la metodología utilizada para realizar avalos, la gran mayoría utiliza el método de mercado comparativo. También posterior seguiría el método de reposición,
También tuvimos muchos formularios en los cuales no respondían. No sabemos si es más porque no sabía qué respuesta colocar ahí. También tuvimos un gran número de respuestas de encuesta y pues finalmente tuvimos pocas respuestas con respecto al método técnica residual, la metodología Fito Corbini y el método de renta. Y esta pregunta, pues bueno, acá se hizo el análisis, fue con respecto a la cantidad de avalúos realizados por categoría. Anteriormente en la encuesta se les había preguntado cuánto consideraban que se efectuaban avalúos correspondientes a cada categoría y pues ganaba claramente la categoría número uno y 2, pero pues el resto de categorías de la 3 a la 13 mantenían un número muchísimo más alto. Sin embargo, pues realmente viendo la práctica, realmente se encuentra mucho más en la categoría número uno, 2, 3, 7 y 13. Realmente es casi nula en las categorías 8, 9, 10, 11 y 5 y pues un poquito de la categoría número 4. Por lo tanto, pues la mayoría del mercado se encuentra en la categoría número uno y número 2 de avalos urbanos y urbanos, rurales y urbanos. Este tema es bien importante que lo tengamos presente. Natalia, ya hemos dicho que íbamos a cambiar el orden de las diapositivas. Revísalo porque ese tenía otro orden. Este tema de las redes sociales es importante y se compagina con lo que del inicio de la presentación. Hoy en día las redes sociales juegan un papel importante y ARAP o ANAP no puede ser ajeno a ellas, ¿sí? Y por eso hemos hecho un esfuerzo de mantenernos activos, primero porque ganamos una gran presencialidad a través de las redes sociales, un gran reconocimiento. Nosotros hicimos un esfuerzo grande el año, a mediados del año pasado, en contratar pues una firma experta en este manejo de publicaciones y demás con la asesoría y bajo la tutela nuestra. Eh, y eso nos ha ganado un gran nivel de seguidores, un gran nivel de alcances, de reconocimientos que para la era pues es importante y para ustedes también es importante en la medida en que se asocia al tema de los evaluadores mismos y la articulación que ustedes hacen con las redes sociales. Por eso es muy importante que los mensajes que allí se publican sean retuiteados, reenviados, comentados, ¿cierto? Para que se pueda replicar de mejor y de mayor manera. Pero hay unas redes, en especial LinkedIn, que es especializada en el tema del trabajo y a través de ella, cada rato a través de estas WhatsApp se dice una evaluadora en tal parte, una en tal otra. Qué bueno que empezáramos a utilizar a través de ARAP la red generadora de empleo y oportunidades laborales para los colegas e incluso la articulación de equipos de trabajos en distintas ciudades del país para que no tengan que estar buscando permanentemente un evaluador en un sitio o en otro, sino que ya se cuente con esas redes de apoyo y con esas redes de trabajo. Esa realmente es la idea que desde el punto de vista de redes sociales desarrolla ARAP. Es una herramienta estratégica, es una herramienta básica para trabajar y por ello no la debemos desperdiciar, la debemos utilizar y más bien fortalecer, vuelvo y repito, haciendo incluso grupo de amigos dentro de las mismas que puedan compartir experiencias, que puedan compartir requerimientos y necesidades en el cumplimiento de su actividad evaluatoria. Continúe, Natalia. Y por eso hablábamos del New Work, ¿cierto? Para evaluadores.
¿cierto? Y ustedes saben que la actividad nuestra es absolutamente independiente, porque los evaluadores eh, somos trabajadores independientes. Entonces, revisando recientemente, no recuerdo qué norma, por alguna situación de algún caso legal que llegó a nuestras manos, recordaba una de las disposiciones recientes retomados por la Superintendencia Financiera que estamos nosotros revisando para efectos de oficiarle a la Superintendencia la importancia del cumplimiento de lo que en principio en el año 98 se estableció a través de la Ley 546 y la Ley 510 sobre la autonomía y la independencia del evaluador. Y en una de estas disposiciones recientes se retoma en uno de los artículos la obligación que tiene el sector financiero de garantizar que no puede haber una articulación directa, dependiente de parte del evaluador con respecto a la entidad financiera que lo contrata. Entonces, ese elemento es muy importante de nosotros trabajarlos y en la medida que vamos empoderándonos de esos aspectos, es que podemos hacer presión para que las autoridades que de una u otra manera lo saben, pero no lo cumplen, respeten el gremio evaluador y cumplan con las disposiciones del gremio. Por eso la autonomía y la independencia del evaluador. El hecho de que a mí me paguen por hacer un avalúo, no me están comprando, discúlpenme que lo diga así de claro, no me están comprando la conciencia de establecer un valor que no sea técnico. Me están comprando el trabajo que yo hago, no la idoneidad para desvirtuar la realidad técnica que arroja una experticia evaluatoria. Eso es muy importante tenerlo presente. Yo no dependo del señor que me pague el avalúo y por eso alguien aquí ya lo planteó. No, eso no significa que no podemos regalar el trabajo y que tenemos que ser responsables cuando cotizamos y presentamos una propuesta para realizar un avalúo. Continúen. Bueno, estos ya son como los errores en los procesos de comunicación, por eso para nosotros es importante todo este tema de redes sociales y la interacción que ustedes hagan en nuestras redes, de sus redes, en nuestras redes y compartir conocimientos, compartir los mensajes, comentarlos, etcétera, para que esto tenga una mayor eficacia y una mayor eficiencia en el ejercicio nuestro. Continuemos. Doctor Antonio, Cuénteme, ¿quién habla? muy buenas noches. Álvaro Sánchez. Adelante, Álvaro. Bueno, lo que usted acaba de decir es bastante importante, pero mire, se están suscitando unos problemas con los juzgados, porque el juzgado quiere pagarnos. Se le fue el sonido, Álvaro. Se fue el sonido. Sí, bueno, creo que va a referirse a algo que también se ha Peritos, trabajado. el valor juzgado, cuando lo nombra a uno, ¿sí? Ellos aplican la reglamentación de ellos, es decir, más o menos le van a pagar a uno 400, 500 mil pesos por un avalúo. ¿Y usted qué opina? Bueno, no alcancé a escuchar todo porque se le fue el sonido, pero más o menos en términos generales es que ellos, de acuerdo a las consideraciones legales que ellos manejan, no se está pagando lo justo por el avalúo. Y también existen los mecanismos para que el evaluador pueda reclamar el valor justo basado precisamente en los apoyos técnicos o los requerimientos
que el encargo evaluatorio requiere. Correcto. Ve- perdón, yo presenté una experticia, ¿sí? Bastante pesada. Al abogado le dije, eso vale tanto. Y me dice, como el juzgado lo nombró, entonces el juzgado aplica su tabla, ¿sí? Y me fijaron unos honorarios como para montarse uno en bicicleta, para ir a presentarlo. Y yo objeté eso ante el juzgado y este es el momento de que el juzgado ya llevo un año y nunca me ha contestado nada. Ok. No sé si alguno de los abogados, porque tenemos personal que ya ha tratado también este tema de los honorarios, de la forma como yo puedo mejorar la remuneración que el juzgado establece y los requisitos y condiciones Perdón, que don debo Antonio, ¿me validar. escuchan? Aló, Adelante, ¿quién habla? Alberto Vargas de Bucaramanga. Adelante, Alberto. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, varias ocasiones he visto la duda que tienen muchos colegas respecto Sí, al tema de honorarios de los avalúos. Álvaro Sánchez, Ernesto Barajas, bueno, entre otros. Algunos, pues, son temas o en reuniones que hemos tenido les he explicado cuál es la situación. Primero que todo, nosotros no conocemos ni siquiera en dónde estamos parados con el tema ajá, de precios. Va, los que estamos acostumbrados a ir a eventos de lonas, a situaciones de cursos, preguntaba uno, ¿cuánto cobro por una avalúo? Entonces le decía al de la loja, profesor, eso se cobra el 3 por millar, por millón. sí. No, ya ves, pero ¿cómo así? Eh, en el término, pues he sido perito judicial durante casi 20 años y todo ese andamiaje me ha tocado subsanarlo prácticamente solo. Los abogados tampoco conocen el tema. En alguna ocasión, en una reunión, no sé si fue acá o en otra, una abogada decía que ella era abogada de 30 años y que hacía peritazgos hacía 15, pero que ella veía que los juzgados no le pagaban lo debido, lo que debería hacer. Y entonces resulta que ahí está el problema. 15 años siendo abogado y no conoce la ley, pues eso es lo que nos tiene jodidos a todos. ¿Cómo se defiende usted en el entorno judicial y cómo cobra usted los honorarios? Algunos conocen el decreto 466 del año Ajá, 2000. Yo lo coloqué ahí, me lo acabo de colgar, ahí hay unos sí, archivos ahí está en el WhatsApp, en el pues ahí WhatsApp, tienen, en en el el chat. chat, perdón. Ujú. Y entonces resulta que el 466 es un decreto nacional que viene del año 2000, solo tiene dos artículos. Artículo primero, honorarios para los peritos en inmuebles urbanos y no urbanos. Y artículo segundo, honorarios para peritos de inmuebles no urbanos, que son los rurales. Fue en el año Pastrana, Andrés Pastrana, creo que firma ese decreto. Ya, eso es un decreto. ¿Por qué no lo acogemos? Es ley. No está, si ustedes miran y lo consultan en la página de Swing Juriscol, ese decreto no está derogado, sigue vigente. A su vez, ¿qué hizo la rama judicial? La rama judicial, si ustedes revisan el acuerdo 1518 del año 2002, si no estoy malo, 2003, era el que en ese entonces proveía los requisitos para los auxiliares de justicia, secuestros, curadores, bueno, toda la rama de auxiliares que tenía en ese entonces, que era pasar la hoja de vida en el mes de noviembre, en diciembre para el 30 de abril ya salían las listas, o en diciembre dejaban listas y entraba en vigencia los primeros de abril del otro año, durante un año para secuestres, durante 2 años para peritos, bueno, eso quedó derogado también en cuanto a peritos. Sí,
Ujú. nombramiento que hacen los juzgados a través de una lista de auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura, queda derogado con el nacimiento de la Ajá, ley 1673. correcto. Por eso es que por ahí alguien preguntó, ¿y cómo me nombran a mí en los juzgados? Entonces resulta y pasa que los mismos jueces ni siquiera conocen cómo llamar y traer al perito. Lo he notado en algunas posiciones judiciales en donde observo en el proceso 2 años un juez buscando dos peritos Perito. para que le hagan servidumbre eléctrica, por ejemplo. Entonces el desgaste judicial es por inoperancia, por ignorancia. Resulta que había un problemita. Hola, Jamito. Yo, Ahí le Alguien haciendo carro. conoce, sí, ya. cierre la, bueno, hay un Por sacar las micrófono monedas del abierto. carro. ¿Ya tocó? Hay un que hay un acuerdo del 1852 y por ahí estoy viendo que dice que les objetan los honorarios que cobran, pero es que tenemos que saber qué cobramos. Ujú. Normalmente, la tasación, si ustedes miran el 1852, habla de los metros construidos y no construidos en un inmueble. Hablamos de urbano. Sobre el salario diario mínimo, pues el salario diario mínimo legal, en base al salario mínimo legal vigente, este año son 47.000 pesos, creo. Bueno, y hay un porcentaje por los primeros 100 metros, 15%. Por los segundos 100 metros, el 13%. Por los siguientes 300 metros, porque hay un rango de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 500, de 500 a 1000, de 1500 de 1000 a 10.000. Bueno, hasta que esa es la base de los juzgados. Por eso, señores, si a usted le llega un nombramiento, y perdón, meto aquí, no sé si se me enreden, en el tema de los nombramientos, en el IGAC, en la parte básica, cuando ustedes hacen la consulta catastral en la parte del portal, abajo dice lista de auxiliares de la justicia. Resulta que el IGAC tiene ahí el link, pero yo hice un escrito al IGAC porque estaba ocurriendo que el listado, la resolución se creó en el 2020. Y yo le solicité al IGAC que tenían que estar renovando eso mínimo cada 6 meses porque Ujú. el crecimiento de los peritos pues va siendo un 6 meses, sale cada vez más peritos evaluadores, ya con RAI todos tendrían que tener ese listado actualizado. Ahí acabo de compartir también el último listado, hubo una resolución el 19 de febrero del 2025. Y allá es que tendrían que ir los jueces a buscar, no en el Consejo Superior de la Judicatura, porque Ujú. entonces aquí es donde don Antonio sí le pediría a través de instituciones como ustedes que se comuniquen con el Consejo Superior y les indiquen, miren, ustedes tienen esto, nosotros les podemos facilitar ese dato y usted no tiene que hacer listado, ya están, simplemente es compartirle y decirle. El problema es que en la parte judicial la gente no atiende. Yo paso una carta como perito evaluador, a mí no me paran bolas, toca a nivel gremial. Y en cuanto a los honorarios, pues sencillamente léanse en el decreto 466, lo revisan, miren el acuerdo 1852 cómo viene conformado en base al decreto 466. Y ahí está la liquidación. De manera pues que si a usted le entregan una casa que tiene 800 metros de área de terreno y 1000 metros, 1100 de área construida, de acuerdo al 1852, el juez le va a fijar sobre 1800 metros o 1900, lo que le dé la sumatoria a las dos áreas. Y el juez no le puede echar atrás. En alguna ocasión tuve con un juez
un percance por un tema de un suburbano, aquí cerca del aeropuerto de Bucaramanga, en Palo Negro, allá en las cabeceras de la pista. Hay unos predios que pertenecen al municipio de Lebrija y ellos tienen un uso de suelo suburbano. Entonces, un juez me declaró que 500.000 pesos. Entonces, al hacerle el escrito de apelación de los honorarios, le saqué el uso de suelo, que no era rural como él decía, porque resulta que inoperancia judicial, van y miran el uso de suelo de lo que dice el certificado de tradición. Dice rural, pero no hace la aplicación del suelo suburbano. En ese sentido, tuvo que el juez fijar 15 millones, o sea, el valor, de acuerdo al área que exigía, yo daría 20 millones, por decirlo de una manera. Pero resulta que usted también como perito tiene una limitante y el 1852 lo dice. No puede sobrepasar de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y eso es solo o sea, con eso que ustedes se presuman, se lean, consulten. Porque dice Antonio, es muy cierto, muchos no consultamos, todo es que nos cuenten, por favor. Ujú. Y hagan una tablita en Excel, de tal manera que, permítame, señor, el que sea, consulta. Ah, hay unos descuentos judiciales, claro los hay. Estrato 1, 2, el 40%, estrato 3, 4 del inmueble, el 30%. Pero si ustedes hacen la liquidación, no le pasa lo que le pasa a Álvaro. Está comentando que me pidieron 500.000 pesos. Ahí avalúo, ya avalúo. Estamos hablando de avalúos de manera típica y normal en urbanos, urbanos. Pero ya en tema de servidumbres, ahí sí a veces se escachan los jueces. Un día me contestó uno, es que finalmente es un avalúo. Le dije, sí, claro, finalmente es un avalúo. Y un avalúo se traduce en una tabla y en un valor. El problema es saber cómo llegar a ese valor y que usted lo haga técnicamente para que ese valor se acredite de acuerdo a las normas, traiga sustentación teórica, técnica, donde usted soporte esos valores. Entonces, pues yo considero, señores, que sí les comento, esto es algo muy personal. Para yo poder llegar a entender todo este cuento de los honorarios, pues desistí de que aquello de que cobraban el 3 por millón. Y dije, pero si hay una ley, ¿por qué no nos acogemos a la ley? Por eso desafortunadamente no hay cordura en precios en el mercado. Algunos compañeros van y cobran 300.000 pesos, entregan una hoja, pues a la final no es el número de hojas. Yo, Bueno, entonces, eso sería la muy, situación. Entonces, les indico, les compartir los archivos y que tengan buena tarde. perfecto. Muchas gracias, muy amable. Indudablemente es un aspecto importante de tener presente y de saber que existen herramientas legales. Con respecto a la inquietud y la iniciativa con el Consejo Superior de la Judicatura, créame que hemos hecho esfuerzos con ellos, pero el tema de la burocracia es increíble y entonces nos remiten a las regionales y las regionales pues no responden, pero no desfallecemos en retomar ese proceso y lo vamos a impulsar. Natalia, demos entonces por terminado. Creo que queda pues este tema de redes sociales que repito son importantes de tener presente como parte de ese complemento de trabajo. Lo que aquí se ha dicho, paremos ese tema de andar pidiendo el dato sin verificar, sin informar. Digamos más bien elementos de apoyo y de ayuda que nos obliguen a profundizar y a buscar realmente con profesionalismo el elemento que requerimos para cumplir con el ejercicio evaluatorio.
De todas maneras, señores, muy buena noche. Les agradecemos la asistencia. No olviden nuestro congreso y no olviden los conversatorios que desarrollaremos de aquí en adelante. Son temas bastante interesantes, pero démosle prioridades también a nuestros proyectos de visión. Sobre todo este tema del congreso, créanme que es un tema muy importante desde el punto de vista de visión de aquellas cosas y no nos quedemos simplemente en el pasado o en tratar de mirar aquello que ya está ahí que podemos investigar y más bien aprovechar este tipo de oportunidades que nos da la entidad de tener una visión de futuro con respecto a lo que viene en camino para nuestro ejercicio evaluatorio. Lo esperamos en un próximo conversatorio. A todos muchas gracias. Espero que les haya servido y que esto se refleje realmente en un aporte importante y positivo de desarrollo de estas herramientas que les hemos presentado en la gestión de autorregulación de la era para que redunde en beneficio de todos y podamos profundizar en mecanismos de solución y de trabajo que aporte al engrandecimiento del sector, pero especialmente contribuya a mejorar la condición y la situación del gremio de los evaluadores en particular. Feliz noche, que descansen, me alegró verlos, a Muchas todos, gracias, doctor escucharlos. Gracias, Antonio. bendición, Muchas gracias, bendición para todos. Antonio, y Que a Dios me los todos, bendiga. feliz Excelente Feliz tema. noche. Muchas gracias a todos. Mua.